Sergio querido, ayer hablábamos sobre la situación del campo en la República Argentina que continúa con el paro, Sí, en el señor. medio de esta reserta que tiene con el gobierno nacional que cortó las exportaciones. Bueno, para hablar de las consecuencias, porque muchos aducen que ya podría a partir de la semana entrante haber desabastecimiento, otros dicen que no, pero que lo que es seguro es que el aumento de la carne en materia de precios se va a dar al no haber oferta. También está el tema de los transportistas que quieren ser vacunados. Claro. Y si esto se levanta el paro y no son vacunados, va a haber logística. Sí, la pregunta es, el mercado de Hacienda no está trabajando, No. los frigoríficos no están trabajando. Tienen stock, y pero... por eso, digamos, algunos están empeñados en pensar que quizás la próxima semana falte la carne o escasee en algunos lugares, ¿no? Tal cual, ahí estamos en contacto con Elvio Guía, que es el vicepresidente de la Federación Agraria en la República Argentina. Hola Elvio, muy buenas tardes. Sergio Einitz, Horacio Mogles te saludan. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, estamos en esto que ustedes dicen, hay muchos dimes y diretes, la realidad es que el paro ha sido contundente, hoy tenemos una reunión a la tarde desde Federación Agraria y anoche estuvimos con mesa de enlace para, algunas bases quieren continuar algunos días más con el paro hasta que se destrabe este tema de el cierre de exportaciones, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos en permanente consulta, no solamente con las bases, sino también con los centros de consignatario, con los frigoríficos, para buscar, y hasta ahora el gobierno no ha dado señal, ¿no es cierto?, de cuál va a ser la medida que va a tomar, si va a levantar esto, que nosotros creemos y estamos convencidos que es totalmente inoportuno, que no va a solucionar el problema que realmente tiene que solucionar, que es mejorar el precio del mostrador de la carne, a la gente, y bueno, es lo que estamos. Y con respecto al desabastecimiento, ¿no es cierto?, no debería haber desabastecimiento si todo lo que no se puede exportar se pone dentro del mercado interno, ¿no es cierto? O sea, los stocks en muchos de los frigoríficos, no en el consumero por ahí que es más diario, pero sí en los de exportación, debería haber un stock suficiente como para que no haya desabastecimiento en ningún lugar, ¿no es cierto? Dicen Menos desde aún, el mercado de Liniers, Elvio, disculpa que te corte, ya van 4 días completos que el mercado de Liniers no recibe un solo animal para su comercialización y en este contexto especialistas y organizaciones hablan de falta de stock. Los cálculos, sin embargo, sostienen que el mercado va a poder mantener la oferta siempre y cuando el paro del campo no se extienda. El efecto en precios, sin embargo, se va a hacer sentir. Esto dicen desde el mercado de Liniers. ¿Esto es lo que conjeturás también en términos generales? sí. Nosotros, por ejemplo, lo que se pensaba que iba a ser una medida que iba a ir a la baja de la carne, creo que había aumentado en Buenos Aires algo del 14%, ¿no es cierto? Y a ver, vamos a lo lógico, a ver, para que la gente entienda. El productor no es formador de precio, sino que el productor es oferta. O sea, oferta su novillo, oferta, lo compra a un mercado y después empieza toda la cadena hasta que llega al mostrador, ¿no es cierto? Entonces, el productor es oferta, no es demanda y tampoco formador de precio. Segundo, se le echa la culpa solamente a la carne de la inflación de la Argentina. A ver, para unos datos de color, ¿no es cierto? Brasil es el segundo exportador mundial de carne, o el primero, se disputa con Estados Unidos, ¿no es cierto? El último mes tuvieron un aumento de todo lo que es la parte de alimentación del 0,69%, nosotros del 4,1% en el rubro de alimentación. Entonces, ¿el problema es solamente la carne o el problema es la inflación que estamos teniendo en Argentina, la emisión monetaria, el combustible, las cargas sociales, las paritarias, es todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, para ir aclarando un poco, porque si no se queda como que el único problema es la carne, que los pantalones no aumentaron, que el servicio no aumenta, que el combustible no aumenta, y la verdad que todos queremos que la carne realmente sea más baja y que pueda comer todo el mundo carne, y estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Y todos tenemos que poner una porción, porque siempre acá el hilo se corta por lo más delgado. Esto ya pasó, se liquidaron 12 millones de cabezas en la Argentina, el productor dejó de invertir porque no le convenía y volvimos otra vez a un problema. Otra vez estamos buscando no solamente la sustentabilidad económica, como dicen algunos, sino que
La ganadería son 200.000 productores a lo largo y a lo ancho de la Argentina que apostaron a una sustentabilidad no solamente económica, sino una sustentabilidad ambiental. Esto ya lo vivimos. En 2006 cerraron la exportación de carne, maíz, trigo y terminamos con 22 millones de hectáreas de soja con prácticamente un monocultivo. No volvamos a cometer los mismos errores, vayamos buscando. Nosotros hemos hecho una propuesta al gobierno para el 35% de casi el 35 el 37%, ¿no es cierto?, del valor de la carne son impuestos. Entonces le hicimos una propuesta para que a los sectores más vulnerables, a los vía tarjeta, todos le devuelvan plata y que puedan subsidiar, como se hace en cualquier parte del mundo, a los sectores que no pueden acceder. También se puede entrar con algún programa como esas 8.000 toneladas que le dieron los frigoríficos al gobierno a un precio un poco menor, con 40, 50 carnicerías, 100 carnicerías en el conurbano, que es donde más problemas hay, donde más presión se ejerce. Bueno, todas estas cosas las estamos viendo, pero hasta ahora no tenemos nada del gobierno. Se habló de 4 cortes que le ofrecieron los frigoríficos, asado, vacío, matambre y cuadrada, a precios mucho más bajos de los que están, y dejar de exportar eso. Tampoco hemos tenido una resolución de eso, y el gobierno estaba pidiendo 8 o 9 cortes. Veremos qué pasa en estos días, pero la preocupación es grande, y no es por una cuestión, esto no es una pelea de los grandes terratenientes, hay 200.000 productores, desde el árido de Mendoza hasta el sur y en el norte y en el este y en el oeste, que producen esto y lo pusieron como una sustentabilidad al ambiente también, ¿no es cierto? Entonces no rompamos esto que era virtuoso. Muy preocupado la cadena de la carne también, los trabajadores, porque hay algunas suspensiones en algunos frigoríficos, hay algunas cosas que se están viendo, sí, pero no sí, solamente por el paro, sino por... En Santa Fe habían suspendido y cerrado 650 trabajadores, ¿no es cierto?, en este frigorífico. Sí, Elvio, según lo que acaba de decir, obviamente, bueno, ustedes le propusieron al gobierno entonces readecuar el tema impositivo para, digamos, lograr un precio más accesible, pero desde el gobierno nacional por ahí sostienen que están esperando que el precio llegue por parte de los exportadores de carne y ellos busquen el precio adecuado. Digamos que no estarían trabajando para dar una respuesta, sino esperando una propuesta del sector, ¿no? Sí, vuelvo a decir, hubo una propuesta de los frigoríficos, de los grandes frigoríficos del ABC, de poner 4 cortes, vuelvo a decir, vacío, asado, matambre y pulpa cuadrada, con precios accesibles a las distintas cadenas, o sea, que eso no se exporte. Bueno, esto hasta ahora el gobierno no le dio viabilidad hasta esto, y bueno, veremos a ver cómo seguimos en el transcurso de estas últimas 24, 48 horas van a ser decisivas, y esperemos que volvamos a destrabar esto y podamos seguir de alguna manera en el camino del entendimiento. Bueno, hay dos preguntitas cortitas. Destrabamos esto, ¿no? Perdón. Destrabamos esto. Vuelve a poder abrirse el tema del mercado de las exportaciones. ¿Cómo recupera eso, mercado, lo que le propusiste? Ya tenías confirmados los acuerdos, y decir, no, pará, ya está, ahora... Y te van a decir, sí, dale, mandame, o te van a decir, no, pará, querido, no, ¿sabes qué? Uruguay es nuestra nueva plaza, por decirte. Sí. Paraguay, Brasil. O Paraguay, Brasil. Hay algunos mercados que va a ser mucho más difícil, por ejemplo, lo que es los cortes kosher, ¿no es cierto? Siempre ellos ya habían venido los rabinos, habían matado todo lo demás, ¿no es cierto? Eso es mucho más difícil de recomponer una relación con esos países que son serios, que nos vienen comprando hace mucho tiempo, y que estas cosas no hacen más que generar desconfianza a nivel interno con los productores y a nivel afuera con todo lo que son nuestros compradores. China es un caso un poco distinto, porque China es una aspiradora tan grande que necesita que entre lo que entre. Que entre lo que entre y lo más rápido posible. Igualmente, son mercados que después demora recuperarse, pero la verdad que hoy China no nos preocupa tanto como los otros mercados, un poco más. Algunos otros mercados, como es Cuota Hilton, está abierto, la 481 está abierto, ¿no es cierto? Bien. Pero nos preocupan estos mercados que son más chicos, que son muy continuos, porque no son mercados que aparecieron ahora porque tuvieron la peste porcina, son mercados que vienen hace mucho tiempo consolidándose, trabajándose desde los frigoríficos, desde los países muy seriamente,
Y esto la verdad que nos deja en Orsay, y volviendo al Orsay, en el año 2006 nos pasó lo mismo. Sí. Cuando le íbamos a mandar a Alemania, al Mundial de Alemania, la carne, y no se la mandamos, que realmente quedamos bastante mal. Bueno, estamos en la misma situación. No, pero nosotros en ese momento estábamos mejor que Alemania, teníamos un indicador de mayor riqueza. Alemania era más pobre que nosotros en esa época. Me acuerdo hasta el día de hoy, lo decían acá los gobiernos. Según Miguel Schiaretti de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados, los aumentos ya son una realidad. Aumentó la hacienda en el mercado lineal 30 pesos, en lo que es el promedio de todas las carnicerías. Es lo que te decía, nosotros habíamos detectado, sobre todo en el conurbano, que habían aumentado casi 14% los cortes, ¿no es cierto? Y sin tener hacienda lineal también aumentan. Acá hay algo que también hay que entender, ¿no es cierto? Cuando vos sacás un animal del campo, tiene un flete que va hasta una consignataria, de ahí va a un frigorífico. ¿Tiene flete si se levanta el paro hoy? Levantamos el paro hoy, se arregla... Levantamos el paro hoy y se arregla el tema de la exportación. ¿Hay fletes? Porque quieren ser vacunados. Si no, no hay logística. Sí, eso es una de las cosas. Había un paro sobre todo de grano, y se levantó hoy o ayer, también pidiendo todos los que son la gente que son los que suben a los buques y los que están ahí los navieros en contacto con los barcos del exterior, habían pedido. Hoy se levantó ese paro. Y esperemos que sí, que esté la logística. Hoy tuvimos una mesa de transporte trabajando también para ver los números y ver, porque ha pedido a nivel nacional una readecuación de tarifas, así que bueno, venimos trabajando con todo eso. Pero te decía, sí, con el tema de la carne, ¿no es cierto? A ver, la idea es que se pueda volver a buscar este equilibrio y seguir trabajando, ¿no es cierto? La logística es un gran problema en la Argentina. El combustible ha aumentado 67% en lo que va del año. Y cuando no hay trenes. Sí. Cuando no hay trenes. Y eso, cualquier bien transable, más allá de la carne, más allá del celular, el cigarrillo, el cablecito, la servilleta, todo tiene combustible, y eso impacta directamente, ¿no es cierto?, en la inflación y en el bolsillo, en un salario que está totalmente limado, totalmente destruido. Elvio, y que estamos en una pelea corriendo de atrás de estas cosas. Esperemos llegar a la solución. Abrazo grande, muchas gracias por el contacto. Gracias, Elvio. No, por favor, a disposición, y esperemos terminar con este conflicto y ver cómo empezamos a transitar este camino de un poco más de tranquilidad en Argentina. Gracias. Ojalá. Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria de la República Argentina, dándote el panorama, que a pesar, y además, mejor dicho, de toda la situación caótica que se vivencia por el tema del confinamiento, por los problemas económicos, nos damos el lujo de meter también un poquito más de problema, porque tenemos espalda. De carne somos. ¿De carne somos? Claro. Sí. Seguimos con más.